Escanea las aldeas dormidas. Se siente atraída por el llanto de un recién nacido. Su objetivo son los más vulnerables, y tras la llegada de los españoles, los niños que aún no habían recibido el bautismo. Aterriza en el techo de la casa y busca cualquier grieta. Su objetivo es introducir su lengua, que se vuelve larga y filiforme, hasta la cuna del bebé para succionar su vida. La mañana siguiente, los padres encontrarían a su hijo pálido y frío, con extraños moretones, pero sin una sola herida visible. Este es el terror de la bruja del folclore mexicano, un ladrón silencioso que roba lo más preciado en la oscuridad. Imagina una modesta choza de adobe. Adentro, una joven madre acuna a su primogénito. Afuera, en la negrura, algo se mueve. En el cielo, una pequeña estrella parece desprenderse y moverse de forma errática. Es una bola de fuego que danza sobre los cerros, acercándose a una velocidad imposible. Es la bruja. La esfera de luz se detiene sobre la choza y desciende sin sonido. La luz se contrae y en su lugar aparece la figura de un gran guajolote. El bebé, que dormía plácidamente, comienza a llorar. La madre se despierta sobresaltada y percibe un movimiento en la esquina. No puede distinguir la forma, solo una mancha más oscura que la propia noche. El terror la paraliza. Ha escuchado las historias. Sabe que es la bruja. Ve cómo de la oscuridad surge una probóscide larga y delgada que se dirige a la cabeza de su hijo. En un arrebato de instinto, salta de la cama, agarra un pequeño espejo de obsidiana y lo interpone entre la sombra y su bebé. En el instante en que la lengua de la bruja toca el espejo, un chillido inhumano resuena en la habitación. La sombra retrocede, como si hubiera sido quemada. Por un segundo, la madre ve el rostro de una anciana desfigurada por el odio antes de que la sombra se filtre por el muro y desaparezca. Afuera, la bola de fuego asciende y se pierde en la distancia. El bebé está a salvo. Esta escena es la esencia del mito. Sin embargo, la historia no termina en el mundo prehispánico. Con la llegada de los conquistadores, la figura de la bruja mexicana sufrió una profunda transformación. Los españoles trajeron sus propias supersticiones sobre mujeres que hacían pactos con el diablo, volaban en escobas y dañaban a niños no bautizados. Al encontrarse con las creencias nativas sobre seres como el Tlacatecolotl y las leyendas de brujas voladoras, no las vieron como una tradición diferente, sino como una prueba de la presencia del demonio en estas tierras. Hombres como Fray Bernardino de Sahagún interpretaron a deidades como Tezcatlipoca como equivalentes de Satanás. Así comenzó un proceso de sincretismo. La figura folclórica de la bruja que se quitaba las piernas comenzó a fusionarse con la bruja europea. La bola de fuego se asoció con las llamas del infierno, y su objetivo se centró casi exclusivamente en los niños no bautizados, un concepto puramente cristiano. La leyenda se enriqueció, añadiendo aquelarre al folclore posterior le dio un nombre, Mometskopinki. Popularmente, la palabra se traduce como la que se arranca las piernas, una descripción literal y espantosa de su principal habilidad. Estas mujeres, según el mito, encarnaban la dualidad de la magia prehispánica. Podían ser curanderas, pero también la peor pesadilla de una comunidad, agentes del caos que representaban la noche devorando al día. La leyenda cuenta que la transformación en una de estas brujas no era un simple encantamiento, sino un ritual profano, un pacto sellado con fuego y dolor. Imagina a una mujer desesperada. En la quietud de la noche más oscura, se adentra en el monte, hasta un cruce de caminos, un lugar donde los mundos se tocan. Allí, invoca a las fuerzas de la noche, llamando a Tlacatecolotl o al propio Tezcatlipoca. Le ofrece su humanidad a cambio de poder. Y la oscuridad responde. El pacto está sellado. El primer acto de esta nueva existencia, según el folclore, es la profanación de su propio cuerpo. Al volver a su choza, realiza el ritual que le da nombre. El fuego del hogar, el Tlequil, arde bajo. Frente a este fuego, la mujer comienza el acto horripilante. Con un crujido de huesos y un desgarro de carne, se desprende las piernas de las caderas. Coloca con cuidado sus piernas humanas junto al calor del fogón, que las conservará hasta su regreso. Ahora, de un rincón oscuro saca su nuevo medio de locomoción, un par de patas de guajolote. Con la misma facilidad con que se arrancó las propias, se acopla a estas nuevas extremidades. El guajolote no es una elección al azar. En la cosmovisión mesoamericana, este animal estaba profundamente asociado con Tezcatlipoca, era uno de sus avatares terrenales. Al usar sus patas, la bruja declara su lealtad al Señor de la Noche. Una vez completada la mutilación, el siguiente paso es el vuelo.
Y aquí es donde la leyenda se vuelve aún más extraña. Se dice que su cuerpo estalla en luz, transformándose en una esfera de fuego brillante y pulsante. Esta bola de luz, a veces llamada bruja de fuego, se eleva con un zumbido ominoso. Esta transformación es su método de transporte. Como una centella maligna, surca los cielos nocturnos, viajando distancias increíbles en minutos. Testigos a lo largo de los siglos, desde la época colonial hasta hoy, describen haber visto estas extrañas luces danzando en la oscuridad de los cerros, moviéndose con una inteligencia que descarta cualquier explicación natural. ¿Pero qué busca en su vuelo nocturno? La respuesta es la esencia de su terror: la sangre. Específicamente, la sangre de los niños más pequeños, los recién nacidos. Para entender esta sed, debemos volver al concepto del tonali. La bruja, al hacer su pacto, ha corrompido su propia fuerza vital. Necesita reponer esa energía, y la fuente más pura y potente es el tonali de un niño. Al beber la sangre, no solo se alimenta, sino que roba su energía espiritual para prolongar su propia existencia antinatural. Desde el cielo, la bola de fuego. Mucho antes de que la cruz y la corona llegaran a estas tierras, cuando los nombres de los dioses antiguos aún se mencionan con reverencia, en la noche profunda de Mesoamérica, acechaba un terror ancestral. Un miedo que no necesitaba del diablo europeo para tener nombre. Historias contadas en voz baja hablaban de mujeres con el poder de desmembrarse a voluntad, de arrancarse las piernas y surcar los cielos como estrellas fugaces de pura maldad. A estas figuras se les conocería en el folclore como las Momexcopinqui, brujas que parecían beber de las fuentes más oscuras de la magia azteca. Su linaje, se dice, es tan antiguo como la noche misma. ¿Te atreves a conocer su verdadera historia? Una historia escrita no con tinta, sino con la sangre de los inocentes. Para intentar comprender la naturaleza de estas brujas, tenemos que despojarnos de nuestras ideas modernas y viajar en el tiempo, a la cosmovisión del mundo nahua. Un universo complejo donde la magia no era un cuento de hadas, sino una fuerza palpable y cotidiana, tan real como el sol y la lluvia. En el México antiguo, no existía una división tan simple entre el bien y el mal. Todo tenía una naturaleza doble: luz y oscuridad, creación y destrucción. Los mismos dioses eran complejos. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era dador de vida y patrón del conocimiento. Pero su contraparte, su rival, era Tezcatlipoca, el espejo humeante. Tezcatlipoca era el señor de la noche, un dios caprichoso, un hechicero supremo que podía traer la ruina total. Y era en su sombra, en su dominio sobre la brujería, donde nacían las leyendas más aterradoras. La magia, o Nahualótl, fluía por todas partes. Había quienes la usaban para el bien: los sabios, médicos y astrónomos. Pero también existían aquellos que la retorcían para fines destructivos. Estos eran los hechiceros que hacían pactos con las fuerzas más oscuras del universo. Y en el panteón de las entidades oscuras, una figura resalta por su conexión con la hechicería: Tlacatecolotl, el hombre búho. Su nombre mismo infundía pavor. Del náhuatl Telacatl, hombre, y Tecolotl, búho. Esta entidad no era un simple dios, sino una manifestación de Tezcatlipoca, su heraldo en el mundo mortal. Se le describía como un ser con cuerpo de hombre y cabeza, alas y garras de búho, un depredador cuyo canto, hasta el día de hoy, se considera un presagio de muerte. El Códice Florentino nos habla de los Tlatlacatecolo como brujos que engañan a la gente y la chupan. Su poder era terrible. Podían robar el tonali, una de las esencias anímicas del ser humano, ligada a la fuerza vital. Robar el tonali era, en esencia, matar el alma de una persona. Es de este linaje de oscuridad, de este mundo de pactos con el hombre búho y su señor Tezcatlipoca, de donde parece surgir la inspiración para la aterradora figura de la bruja mexicana. Aunque la leyenda de una bruja específica que se arranca las piernas no se encuentra detallada en los códices prehispánicos que sobrevivieron, el estilo europeo. De este modo, la bruja mexicana moderna no es ni puramente indígena ni puramente europea. Es un híbrido fascinante, un testimonio del choque y la fusión de dos mundos. Su historia demuestra cómo el miedo a la oscuridad y a la mujer con poder prohibido es una constante universal, que simplemente cambia de rostro según la tierra que pisa. El terror que inspiraba a la bruja no dejaba a las comunidades indefensas. La sabiduría popular desarrolló un arsenal de contramedidas, una mezcla de lógica prehispánica y simbolismo cristiano. El arma más extendida es el espejo.
Colocado cerca de la cuna, se cree que, al ver su propio reflejo, la bruja se ve obligada a confrontar su monstruosidad y huye horrorizada. Otra creencia es que el reflejo la atrapa. Junto al espejo, otro objeto común se cargó de poder: las tijeras de acero. Se ponían abiertas, formando una cruz, debajo de la cuna o en puertas y ventanas. Este amuleto es un ejemplo perfecto de sincretismo. El metal, que repele a los espíritus en muchas culturas, se combinaba con la cruz cristiana, duplicando su eficacia protectora. El agua era otro elemento purificador. Un recipiente con agua debajo de la cama del niño podía actuar como espejo o como barrera de pureza. La sal, símbolo de incorruptibilidad, se usaba para dibujar líneas en los umbrales que la bruja no podía cruzar. También eran comunes otras prácticas, como colgar ristras de ajos o usar la ropa al revés para confundir al ser maligno. Pero el contraataque definitivo implicaba descubrir el escondite de las piernas de la bruja. Según la leyenda, si alguien encontraba las piernas humanas que dejaba junto al fuego y las arrojaba a las llamas o las cubría de sal, sellaba su destino. Cuando la bruja regresara al amanecer, no podría reunirse con sus extremidades y moriría al instante. Estos métodos no son solo supersticiones, son la manifestación de la necesidad humana de encontrar seguridad ante lo desconocido. Cada espejo y cada par de tijeras en cruz es un acto de fe para proteger a los más vulnerables de la oscuridad. La historia de la Mometskopinki, o la bruja de fuego de México, es mucho más que un cuento de terror. Es un viaje a las raíces de la identidad mexicana, un eco que resuena desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. En su figura se entrelazan la cosmogonía náhuatl, el temor a dioses como Tezcatlipoca, y el violento choque con el mundo europeo. Hemos visto cómo esta leyenda, posiblemente inspirada en figuras como el Tlacatecolotl, habla de una transformación aterradora, un pacto oscuro, la profanación del propio cuerpo y un vuelo nocturno como una esfera de fuego. Y hemos sido testigos de cómo su mito no murió, sino que se transformó, absorbiendo los miedos europeos para convertirse en la compleja bruja que aún habita en el imaginario colectivo de México. La bruja mexicana es un símbolo de resistencia cultural. Es una leyenda que se negó a ser borrada y que, en cambio, se adaptó. En las zonas rurales de México, hay quienes juran seguir viendo sus luces danzando en los cerros. En muchos hogares, las tijeras en cruz y los espejos siguen siendo un ritual de protección, un guiño a una sabiduría que se niega a desaparecer. La leyenda de estas brujas es, en última instancia, la historia de México. Una mezcla de sangre, fuego, fe y magia. Nos recuerda que, bajo la superficie de nuestro mundo moderno, laten todavía los corazones de antiguos miedos, esperando la caída de la noche. Si te fascina la historia oculta de México, suscríbete y déjanos en los comentarios qué otra leyenda te gustaría que exploráramos. Comparte este vídeo para que la historia de las brujas ancestrales de México nunca sea olvidada y su fuego siga ardiendo en nuestra memoria.